Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Señoras y señores, había un tema principal del cual quería hablar concretamente el día de hoy, que era precisamente de que Pambol aparentemente va a recuperar su personería jurídica y eso puede derivar en que Evo Morales tenga camino libre para participar en las elecciones de agosto de 2025. ¿No? Entonces quería dedicarle el video enteramente a esta noticia. Pero revisando todo lo que siempre preparo estos videos antes de publicarlos, trato de documentarlo lo más posible, llegué a la conclusión de que tal vez no es muy interesante hablar de Pambol. Tal vez ni siquiera hablar tanto del líder de los humildes, que es Evo Morales. Y este video va a ser como un video editorial, un video que quiero hacer más a menudo, que seguramente no va a llegar tal vez a muchas vistas, pero estoy seguro de que todas las personas, sobre todo los seguidores del canal, muchísimas gracias, ya somos más de 5000, estoy seguro de que una gran parte de ustedes pueda ver este material y que veamos este tipo de videos editoriales justamente comentando sobre temas que muy pocas veces salen a la luz y es necesario hacer una revisión a profundidad de lo que nos estamos jugando en los próximos meses, en los próximos años y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, familiares, etc. Hablemos, señoras y señores, del Tribunal Supremo Electoral. En un anterior video yo les había dicho de que no hay que tener pena de estas personas, de estos angelitos. Ni de Tawichi, ni de Hassentolfen, ni de Vargas, ni de ninguno de ellos. Porque en este video voy a dedicarme los próximos 40, 50, 60 minutos, lo que vaya a durar el video, en afirmarles de que el Tribunal Supremo Electoral está roto y parece que a nadie le importa. Así empezamos la nota. Y vamos a ir haciendo un viaje de la actualidad hacia el pasado, porque hay muchas cosas que el Tribunal Supremo Electoral o lo ha hecho mal o en la mayoría de los casos ha decidido no hacer nada. Y eso es preocupante, porque se trata, como les repetí en el anterior video, del cuarto poder de este Estado plurinacional de Bolivia. Y el hecho de que uno de los órganos, por lo menos creo yo, más representativos en un sistema aparentemente democrático, debería impulsar. Y el Tribunal Supremo Electoral o no lo ha hecho porque no quería hacerlo, o porque le dijeron que no lo haga, o sencillamente es incompetente para manejar este tipo de asuntos. Y ojo con lo que estoy diciendo. Mucho ojo. Partamos con la nota del día de hoy, que ha sido publicado. Bueno, siempre saben que yo grabo justamente estos videos un día antes y siempre me refiero a ello, ¿no? Pero concretamente el 26 de mayo a las 7:30 de la noche, y esta nota se la publicaba en Red 1 y en otros medios de comunicación también, el titular de Red 1, Beckhauser, Sala Constitucional del Beni, instruye al Tribunal Supremo Electoral a cancelar personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema. Como se los había dicho en un anterior video también, lo único que hizo Beckhauser, que para quienes no lo conozcan todavía, que para muchos que no lo conocían, que lo llamaron llorón, lo que ustedes quieran, y que tal vez puede tener un poquito más de influencias por X o Z motivo, lo que ustedes quieran, pero al final del día lo único que este señor le dijo: señores, el Tribunal Supremo Electoral no está haciendo su trabajo, por favor díganle ustedes, Sala Constitucional, de que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo. Y efectivamente eso pasó el día de hoy. Con la decisión de la Sala Constitucional del Beni, donde se había llevado justamente el caso, quedaría sin efecto la inscripción de la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez. Básicamente, la Sala Constitucional del Beni le dijo al Tribunal Supremo Electoral: ¿tengo que intervenir yo o tiene que intervenir un tercero, como Beckhauser u otro X, para que hagas tu trabajo, que tenías que haberlo hecho hace mucho tiempo
y no esperar a las elecciones de 2025 y salir a llorar y decir, no, están politizando, hay mucha injerencia, no hay blindaje. Yo se los vuelvo a repetir, estos no son angelitos. Y este es uno de los principales errores, y vamos a ir retrocediendo en el tiempo para que ustedes mismos vean o recuerden, seguramente la mayoría lo va a recordar, todas las acciones o inacciones que cometió el Tribunal Supremo Electoral. Vayamos desarrollando la noticia porque esto también afecta a Andrónico Rodríguez y muchos podemos decir, oh, maravilla, maravilla que Andrónico Rodríguez no participe. Esa es una postura. Hay otros que están preocupados y dicen, un ratito, si Andrónico Rodríguez no participa, ¿dónde van a ir a parar esos votos que tiene, o bueno, casi tenía asegurado también Andrónico Rodríguez? Ustedes mismos se dan la respuesta. Leamos un poquito la nota, ¿no? El activista Peter Berghauser informó que la Sala Constitucional del Beni le concedió la tutela, dio la razón, por lo que el Tribunal Supremo Electoral debe iniciar el proceso de cancelación de la personería jurídica del movimiento al tercer sistema. Y más allá de que, nuevamente me remito a esta foto, estos angelitos digan que se están judicializando las elecciones, señores, si hubieran actuado realmente cuando tenían que hacerlo, porque tuvieron mucho tiempo para ello, tal vez esas cosas no estuvieran pasando y yo por lo menos estuviera haciendo el video hablando de los planes de gobierno de cada uno de los partidos o siglas políticas que se han presentado para las elecciones de 2025. Recomiendo mucho ver el video de Alele del programa de gobierno de Nueva Generación Patriótica para que se caigan de espaldas, pero bueno, X. Y concretamente me estoy dedicando a hacer este video editorial para hablar sobre el Tribunal Supremo Electoral, que para mí es también o mucho más importante también en este tipo de situaciones. La Sala Constitucional ha instruido que el Tribunal Supremo Electoral inicie el proceso para la cancelación de la personería jurídica. Se han reconocido los incumplimientos de resoluciones y el Tribunal Supremo Electoral debe aplicar el reglamento e iniciar el proceso correspondiente, declaró Berghauser a Red Bull. El activista presentó un recurso solicitando la anulación de la personería jurídica del MTS, argumentando que esta organización incumplió resoluciones relacionadas con la renovación de su directorio. De concretarse esta medida, se anularía la inscripción de Andrónico Rodríguez a la presidencia, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es esto, ¿no? De que la Sala Constitucional es la que le dice al Tribunal Supremo Electoral, por favor, hagan su trabajo. Hagan lo que tenían que haber hecho en su momento. Strike número 1. Strike número 2. En el mismo día, 26 de mayo, Nina afirma que Sala Constitucional falla en favor de Pambol y le pide otra vez, otra sala, le pide al Tribunal Supremo Electoral modificar la resolución sobre personería. Es decir, aquí no hizo nada. Y aquí hizo algo y lo hizo mal. Ya son dos. Y son con dos partidos políticos. Y pueden decir que son los partidos que quieren llevar al bloque de izquierda, populista, etc. Pero señores, al final del día el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro. Y parece que el árbitro no sabe dónde está parado. Yo solamente les digo con esto, y lo vamos a ir desarrollando la idea, y saquen ustedes su propia conclusión al respecto. Es el Tribunal Supremo Electoral la entidad encargada, la institución encargada, la más idónea y que tiene la capacidad de llevar a cabo las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Saquen sus conclusiones. Desarrollamos la noticia de Pambol. Ruth Nina, la señora de acá, la Sala Constitucional Cuarta del Departamento de La Paz, esta fue del Beni, este es de La Paz, dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral la decisión de inscribir o no las listas de Pambol como partido político. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Va a inscribir las listas de Pambol o no? Ahora, acá quería desarrollarlo al final, pero creo que es importante hacerlo. De acuerdo a la ley electoral, al calendario mismo, el calendario mismo que ha fijado el Tribunal Supremo Electoral, se supone que hasta el 19 de mayo las agrupaciones políticas, alianzas políticas, partidos políticos, siglas políticas, etcétera, tenían que presentar su lista de candidatos hasta el 19 de mayo. Por
la determinación que tomó el Tribunal Supremo Electoral del 9 de mayo de suspender la personería jurídica de Pambol, no pudo presentar dichas listas, ¿no? Pero ahora la Sala Constitucional del Departamento de La Paz justamente veía de que se había cometido prácticamente una injusticia, entre comillas, y que Pambol no debió haber perdido su personería jurídica y que el Tribunal Supremo Electoral tiene que modificar la resolución sobre su personería. Ahora ahí hay una cuestión muy importante, por eso es muy relevante también ver el tema de fechas, ver qué es lo que hacen las autoridades en este país y si realmente son competentes al respecto. Y olvídense de Tawichi Tawichi, solamente es pantalla. ¿Por qué esta persona se atribuye justamente el cargo de vocero cuando teóricamente todos los comunicados, resoluciones, notas a los medios de comunicación, incluso si ustedes quieren llamarlo así, tendría que hacerlo Hassentaufer? Pero no, Tawichi Tawichi se ha tomado atribuciones y es todo un desorden ahí en el Tribunal Supremo Electoral, todo un desorden. Y como les había dicho, si ni siquiera se han puesto de acuerdo para fijar un presidente nuevo y se han conformado que, bueno, sea nomás él siempre. Ahora, volviendo al tema de Evo Morales, esto que es también relevante y que quería dedicarle todo el video, pero solamente lo voy a dedicar una parte. En este aspecto, teóricamente Evo Morales y Vilma Lanoca y sus listas de candidatos no podrían presentarse porque ya venció el plazo que fija el Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de candidatos, la inscripción de listas, las planchas, como quieren llamarle también. Pero hay un detalle. Puede que Pambol pueda sugerir de que a mí me han cometido una injusticia, refiriéndose al Tribunal Supremo Electoral, por lo que no he podido presentar mis listas, se han vulnerado mis derechos constitucionales figurativamente, ¿no? No me han permitido participar de un proceso electoral a pesar de que yo no tenía la culpa de que el Tribunal Supremo Electoral haya hecho las cosas mal. Entonces, señores, Tribunal Constitucional Plurinacional, voy a pedirles que obliguen básicamente al Tribunal Supremo Electoral a que inscriban mis listas porque ha sido su culpa que yo no haya podido ingresar mis listas. Entonces, por un lado te puedes alegrar de que Andrónico Rodríguez no vaya a participar de las elecciones. O no, tal vez, porque posiblemente su voto se vaya al líder de los humildes, ¿no? Con Evo Morales. Y que obviamente Pambol justifique de que se le ha cometido una injusticia al final del día, para que no pueda inscribir a sus candidatos por la negligencia, porque eso sí es negligencia, de que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho bien su trabajo. Ha actuado, pero ha actuado negligentemente, y en este otro caso no ha actuado. Y las dos en el mismo día, ojito. La Sala Constitucional Cuarta del Departamento de La Paz dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral la decisión de inscribir o no las listas de Pambol. Es decir, Tribunal Constitucional se ha lavado las manos y ha dicho, a ver, ¿qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Yo lo dejo ahí, básicamente. Y va a depender nuevamente de estos angelitos si el país se va al diablo o no, básicamente. Como partido político, aunque la jefa de esta tienda, Ruth Nina, dijo que ellos están en plazo porque presentaron el 19 de mayo sus listas por correo electrónico y que se puede oficializar hasta el 6 de junio, ¿no? Es decir, teníamos pensado que hasta el 19 de mayo se presentaban las listas oficiales, pero no, todos están moviendo fichas hasta el 6 de junio, todos, hasta el mismo NGP. El partido de Uriona y que está llevando a Dun, igual están moviendo fichas, igual están moviendo candidatos, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, el chistecito que se mandó también el candidato este representante, lo que fuera, que dijo Collas de la Alianza de Libre, que va a llevar a Tuto Quiroga o pretende llevar a Tuto Quiroga a las elecciones de agosto de 2025. Entonces todos tienen este tipo de situaciones y es por eso justamente que es el 6 de junio donde se sacramenta, se ornamenta, lo que ustedes quieran, las listas oficiales, a no ser que pase algo nuevo, porque les repito, ya nada es seguro en este tema.
claramente hasta que el 6 de junio finaliza todo lo que es las inscripciones de candidaturas. El 8 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral había dispuesto la suspensión de las personalidades jurídicas de PAN, VOL y Frente para la Victoria por una denuncia que presentó Peter Beckhauser contra ambas fuerzas políticas. Ambos partidos apelaron la decisión de los vocales, pero no tuvieron éxito, por eso llevaron su caso a la justicia ordinaria. Veamos y retrocedamos unos días también en el tiempo. Cuestionan al Tribunal Supremo Electoral que no fiscalizó a los partidos y dio lugar a judicializar las elecciones. Aquí Urgente lo califica completamente de una manera correcta. El Tribunal Supremo Electoral es responsable justamente de lo que ellos quieren quejarse, de decir de que se están judicializando las elecciones. Desarrollamos la nota. 23 de mayo, el proceso electoral se ha judicializado con recursos constitucionales contra partidos políticos y el rol del Tribunal Supremo Electoral es cuestionado. El Tribunal Supremo Electoral, en mayor o menor medida, no ha cumplido su función principal, que tiene que ver con la fiscalización de estas organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral tiene que regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas, supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y sus estatutos internos, fiscalizar el patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos, expuso Alejandro a urgente.bo, ¿no? Y efectivamente, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en los últimos 4 o 5 años? No es que celebremos elecciones todos los años. Hemos tenido un proceso electoral en el 2020, hemos tenido las subnacionales en 2021 y a partir de ahí, una vez que hayan terminado las elecciones de 2021, las subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral tenía que ya estar pensando y ya estar molestando para las elecciones judiciales que tenían que haberse realizado el 2023. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Vamos a llegar al tema de las elecciones judiciales, denme tiempo. 23 de mayo. 24 de mayo, un día después, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo Electoral debe sancionar actos de racismo y discriminación en proceso electoral 2025. La Defensoría del Pueblo se está metiendo a decirle al Tribunal Supremo Electoral, por favor, hagan su trabajo. El Defensor del Pueblo, que es una institución en grado jerárquico menor, le está diciendo, por favor, haz algo, movete. ¿A qué punto hemos llegado para que el Tribunal Supremo Electoral tenga que recibir instrucciones directas, más o menos claras, de la Defensoría del Pueblo? A meses de realizarse las elecciones nacionales y en cumplimiento del calendario electoral, la Defensoría del Pueblo recordó al TCE que ante actos de racismo y discriminación debe aplicar rigurosamente las sanciones establecidas en la 6045. Otra vez, Tribunal Supremo Electoral no es suficiente para hacer solito su trabajo. Tienen que estarle recordando como un niño cada vez. Una vez te la acepto, 2 tal vez, pero cada día, cada vez, cada momento sigamos retrocediendo en el tiempo. Y esto creo que ha sido uno de los clavos, si quieren llamarlo así, que está por terminando de encajar el ataúd del Tribunal Supremo Electoral como veedor de las elecciones de agosto de 2025. Y empezamos fuerte este año, ¿no? Analistas destacan acuerdo institucional entre el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, pero políticos cuestionan a los representantes. Básicamente, ¿esto cuándo pasó? En enero de 2025, el Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que como ya se le estaba empezando a cuestionar su rol y nadie estaba seguro, porque ni yo estaba seguro y actualmente todavía no estoy seguro si se van a llevar a cabo las elecciones de agosto de 2025. Entonces, para dar como que un alivio a la población y decir, no se preocupen, no va a pasar nada. Es más, hemos firmado un acuerdo institucional con el Tribunal Constitucional Plurinacional que va a resguardar de que nada pase, de que no se judicialicen. Pero el día de hoy, el día de ayer, 26 de mayo, te demuestra de que el Tribunal Constitucional Plurinacional, este acuerdo que han hecho ha sido solamente de protocolar, si quieres llamarlo así, porque ha llevado casos donde el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las de perder. Podrán decir que es mala fe, lo que ustedes quieran, pero un punto muy importante,
Aquí el Tribunal Supremo Electoral, y esto lo he visto en muy pocos medios, y en su momento creo que muy pocos analistas incluso lo dijeron, prácticamente pactaron con los autoprorrogados. Dejaron en claro de que al hacer este acuerdo institucional, que al final del día no les sirvió para nada, legitimaron de que esas personas, los autoprorrogados, los magistrados, estén ahí en sus cargos y desempeñan sus funciones con, no el consentimiento tal vez, pero sí con el reconocimiento de un órgano, de un poder estatal, que es el OEP, en consecuencia de una institución supuestamente importante que es el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, los autoprorrogados pueden usar en cualquier momento y decir, un momentito, aquí el cuarto órgano del Estado, el órgano electoral, ha reconocido nuestra existencia, porque si no lo hubiera reconocido, no hubiera hecho este acuerdo con personas que no corresponden. ¿Se dan de cuenta? Luego de la firma del acuerdo entre los miembros del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con vistas a garantizar la realización de las elecciones generales, desde el ámbito político se lanzaron duras críticas y se habla de una pérdida de credibilidad de los vocales. Se cuestiona la firma de un acuerdo con magistrados autoprorrogados, lo que les estoy diciendo, quienes además vulneraron el principio de preclusión de las elecciones judiciales. Ahora vamos a ir a las elecciones judiciales, que también fue un chiste. ¿Cómo es posible que las elecciones judiciales se celebren en un departamento sí, en otro departamento no, con candidatos que nuevamente nadie conoce, y donde cada gestión que pasa, cada vez el voto nulo, el voto blanco, valen más que los votos válidos? Y el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera se preocupa al respecto, ni siquiera se cuestiona al respecto. ¿Realmente vale la pena elegir magistrados en un sistema donde el 70 o hasta incluso puede llegar a pasar de que el 80% de la población, de que los votantes anulen su voto? ¿Tiene sentido hacer un proceso electoral de esa envergadura? Sigamos. Falta de interés y papeletas con desconocidos. Bolivia elige por tercera vez a sus jueces. Esto es de la nota del País. El voto directo de altos cargos judiciales no ha resuelto los problemas del sistema. Y el Tribunal Supremo Electoral, bien gracias, no es capaz de emitir criterio al respecto de que las elecciones judiciales no tienen ningún sentido. Ah, no, para ellos es fácil decirle, no se van a celebrar este año, se van a celebrar el año 2024. Y el año 2025 me parece ser en algunos departamentos, que no los tengo en la mente en este momento. Entonces, ¿realmente el Tribunal Supremo Electoral está actuando, está haciendo algo realmente? Acuérdense muy bien de las personas que componen el Tribunal Supremo Electoral. Porque así como pasó en 2019, pues bueno, puede pasar algo similar en 2025 y no nos estamos dando cuenta. Del medio Swiss Info, órgano electoral de Bolivia propone suspender las elecciones primarias presidenciales. Esto también, yo cuando lo vi, esto pasó en julio, yo estaba de viaje a Cochabamba, viaje de placer en especial. A mí me encanta ir a Cochabamba, sobre todo en invierno. Muy bonito el clima, muy relajante sobre todo. Es muy fresquito, por lo menos no hace tanta calor como en verano, en octubre, noviembre, etc. Pero bueno, cuando pasó eso yo estaba en la ciudad de Cochabamba y me enteré de que no iban a haber elecciones primarias para las elecciones de agosto de 2025. Bueno, en ese momento no se sabía cuándo iban a ser las elecciones, solo se sabía que iban a ser en 2025. Y el simple hecho de que el órgano electoral, paréntesis, Tribunal Supremo Electoral, haya propuesto la idea de que se suspendan las elecciones primarias, donde los partidos políticos realmente puedan justificar su existencia, de que no son solamente taxi partidos,
Porque si un partido político con militancia, con personas activas dentro de la estructura misma, pueden presentar a más de un binomio, pues bueno, entonces tiene sentido de que existan justamente esos partidos políticos. Ahora, en caso de que no haya habido ni uno o apenas haya habido 2 o 3 que hayan propuesto más de un binomio y por lo tanto exista la justificación de realizar elecciones primarias, pues bueno, la ley te dice claramente de que solamente los partidos que cumplan justamente con los preceptos de la ley de organizaciones políticas, la 1096, pues bueno, se presenten para las elecciones de 2025. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, en un acto de, no sé, de sapiencia, de sabiduría infinita, lo que ustedes quieran, dijeron, es que nadie va a presentar más de un binomio. Entonces, hagamos de la vista gorda y digamos de que se van a suspender las elecciones primarias presidenciales. Y el Tribunal Supremo Electoral también salió con la excusa de que no queremos de que haya elecciones primarias porque justamente el año pasado, 2024, habían elecciones judiciales y no querían que se politicen también las elecciones judiciales. Pero esas elecciones judiciales se hubieran llevado a cabo si es que realmente el Tribunal Supremo Electoral, desde que se terminó las elecciones subnacionales en 2021, hubiera empezado a presionar y decir ¿cuándo? Y que no le hagan recuerdo de decir Tribunal Supremo Electoral, por si acaso tenemos elecciones judiciales en 2023. Ya van agarrando el hilo, ¿no? Ya van agarrando el hilo. Y se acuerdan esa nefasta, esa ridícula, hasta para mí es ridícula, vez que el Tribunal Supremo Electoral hizo esta, no recuerdo muy bien, encuentro multipartidario con más de 11 siglas políticas, donde incluso participó el mismo Evo Morales y donde dijeron, ya, bueno, señoras y señores, no va a haber elecciones primarias, así que preséntense nomás con lo que tengan. Mantengamos el dedazo, mantengamos las figuras caudillistas, mantengamos la estructura de cómo se eligen candidatos dentro de una estructura política, si es que existe dicha estructura política. Sigan haciendo lo que les da la gana. Es más, gracias por respaldarnos porque solos no hubiéramos podido hacer nada. Ese es el problema en este momento. Y es por eso también que deriva justamente en que haya candidatos a dedo, a que hayan los taxipartidos, a que no se hayan definido estructuras reales en los partidos políticos que van a participar de las elecciones de agosto de 2025. Y queremos tener pena de esta gente, de estos angelitos, como les había dicho, porque yo no. Nota. Tribunal Supremo Electoral perdona al MAS y otras fuerzas al no sancionarlas por incumplir sus resoluciones. Realmente el año 2024 ha sido especial para el Tribunal Supremo Electoral y nos estaba dando pinceladas, datos de lo que podía pasar en 2025. Y aquí mucho ojito. Ninguno de los 12 partidos políticos, ADN, MNR, UCS, Movimiento Socialismo, Demócratas, Frente para la Victoria, FREE, Partido Demócrata Cristiano, Nueva Generación Patriótica, ya aparecía acá, Movimiento Tercer Sistema, PANBOL, Unidad Nacional fueron sancionados, precisó el vocal Tawichi, consultado por la razón vía WhatsApp. Y esto justamente porque, no sé si se acuerdan precisamente, fue el año pasado cuando Evo Morales y Luis Arce se peleaban por las directivas de sus partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral les había ya perdonado, creo que muchas veces, de que las organizaciones políticas tienen que actualizar sus estatutos. Lo había empleado por 1, 2, 3, no sé cuántas veces. Y las organizaciones políticas dijeron, los partidos políticos en especial, sí, lo hago al rato, ¿no? Como el meme de Bart. Sí, a la noche. Y el Tribunal Supremo Electoral, por no quedarse sin partidos políticos que participen de sus amadas elecciones de agosto de 2025, pues bueno, los perdonó. Los perdonó básicamente. Es como si la gente no quisiera pagar impuestos. Yo sé que a ustedes no les gusta la idea de pagar impuestos, pero usen solamente el ejemplo práctico, ¿no? Dicen de que no van a pagar impuestos y sucede muy común en la ciudad de La Paz, donde hay el perdonazo, ¿no? Donde les perdonan las deudas porque
si no pagan ni siquiera con deudas, menos van a pagar con una multa que se le acumula también. Entonces hacen el perdonazo, etcétera. Pero está bien, 1, 2, 3. Pero creo que el TCE lo hizo incluso por quinta vez. A ver, si cada año que corrió a partir del 2020 les pidió que actualicen sus estatutos y no hicieron caso, deben ser por lo menos 3 o 4 veces que les ha pedido, por favor, por favor, por favor. Es como ese meme de los Simpsons justamente, donde voy a hacer un pequeño corte acá. Bueno, ya encontré el video justamente para ejemplos prácticos básicamente. En los Simpsons no puedo ser muy persuasivo. No se preocupe. Cuando termine con él no volverá a esta ciudad. Puedo ser muy persuasivo. Anda, vete de la ciudad. No. Como amigos. No seas malo. Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, por favor, actualiza tus estatutos internos, tu forma de organización, etcétera. Los otros no. Por favor, hazlo. Y entonces, ¿cómo pueden confiar en una institución que ni siquiera se hace respetar con los partidos políticos, que supuestamente el Tribunal Supremo Electoral los debería auditar, los debería incluso sancionar cuando correspondan, etcétera? Y eso no pasó. No pasó. Por eso, yo cuando leía la noticia de blindar las elecciones generales, que el vocal Gustavo Ávila pedía blindar las elecciones judiciales, precisamente al Tribunal Constitucional Plurinacional, o en este caso hay que hacer la corrección específicamente al órgano legislativo, cuando fue el mismo Tribunal Supremo Electoral que reconoció la existencia del Tribunal Constitucional integrado por los magistrados autoprorrogados. ¿Me entienden? Entonces, y aquí una pregunta también muy interesante. ¿Realmente las elecciones de agosto de 2025 se van a realizar todavía? Yo todavía pensaba que sí se iban a realizar, o por lo menos quiero pensar que se van a realizar. Más allá de que uno crea en el sistema democrático boliviano, etcétera, les repito con lo que les había dicho en el anterior video, hay muchas personas, me atrevo a decir más del 70%, más del 80% de la población boliviana, que está esperando ir a depositar su papeleta el 17 de agosto, domingo 17 de agosto, porque la gente no se los va a tolerar. Está esperando a ir el 17 de agosto y que el 18 de agosto, no sé, el dólar vuelva a 6.96, de que abunde el aceite por todos los supermercados, de que nos olvidemos de las filas de combustible, de que el Nescafé, aunque es un café demasiado picante para mí, no es de mi agrado, pues bueno, la bolsita pequeña vuelva a costar 4 o 5 bolivianos que costaba y ahora está en 25. Pero eso no va a pasar automáticamente. Y es más, posiblemente nunca llegue a pasar, porque las personas que están administrando el Tribunal Supremo Electoral, entre los vocales y el mismo presidente, que forma parte también de ellos, se está haciendo educar básicamente. Se está haciendo educar en cómo hacer su trabajo. Otros órganos, la Defensoría del Pueblo le tiene que decir qué hacer al cuarto poder del Estado. Entonces, vean justamente en qué nos va a deparar las próximas elecciones, los próximos meses, los próximos días. ¿Qué va a pasar concretamente el 6 de junio? El personaje más importante del anime de Bolivia, Evo Morales, va a poder estar con Pambol. ¿Y qué va a representar su candidatura a ello? No sé, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Iván Arias, los políticos de siempre, la oposición funcional al más, que va a empezar a decir, va a tuitear y denuncia internacional, hashtag CIDH, etcétera. No va a pasar nada, porque la negligencia es mucha. La negligencia de en un solo día que el Tribunal Constitucional en diferentes salas le haya dicho al Tribunal Supremo Electoral, haz tu trabajo, o en otras cosas,
cuando hagas tu trabajo, hazlo bien, por favor. Estimados colegas, es un video que me gustaría que lo vean la mayoría de las personas, pero yo sé que el video tal vez no llegue a muchas personas, pero con que llegue a los suscriptores fieles al canal, pues bueno, yo satisfecho. Ahora vayamos con lo que siempre me gusta hacer, el bonus track, que como les digo, quería comentar la noticia de Evo Morales, pero consideraba que era mucho más relevante, o por lo menos mucho más productivo para mí también, explicar también este tema de qué está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Realmente van a ser corresponsables de lo que vaya a pasar en los siguientes días o semanas? Leamos un poquito de los comentarios. Aquí, por ejemplo, Roblox igual comentaba qué diría el general Barrientos, el Tata Barrientos, qué diría en este momento. Bueno, pues el Tata Barrientos también fue uno de las personas que le puso final al autoprorroguismo también y a las ansias de poder de Víctor Paz Estenssoro en su momento, ¿no? También fue uno de los artífices también. Banzer, revivite, necesitamos urgentemente. Aquí también quería hacer una pequeña aclaración. Cuando yo uso el meme de revivan a Banzer, es de que realmente este país tiene que volverse a ordenar. Por lo menos lo que hizo Banzer en su momento fue, necesitamos orden. Y es por eso que muchas personas, cuando Banzer se volvió a la democracia, aparente democracia, ¿no? A finales del siglo XX, muchas personas todavía apoyaban al general Banzer. Porque decían, este hombre será dictador, será lo que ustedes quieran, pero impuso orden cuando el país más lo necesitaba. Cuestionable, cada quien tiene su propia opinión del general Banzer, pero no pueden negar de que fue también un personaje importante para la historia reciente, incluso para estos días, ¿no? Estamos condenados, colegas. F por nuestro país. Mucho va a depender del Tribunal Supremo Electoral. Aquí ya ni siquiera depende de las acciones que hagan Evo Morales y sus grupos revoltosos, de revolucionarios, lo que ustedes quieran. Aquí va a depender lo que estos angelitos hagan. Y como lo dice la nota acá, depende, está en manos del Tribunal Supremo Electoral si van a inscribir o no a las listas. Ya prácticamente se lo dejan en sus manos. André Pérez, que bobada, no hay mejor manera de expresarlo. Te quiero mucho, colega, desde Cochabamba. Un saludo hasta Cochabamba. Como les digo, me encanta pasar los días, sobre todo vacaciones en Cochabamba, ¿no? El innombrable volvió. No, el innombrable nunca se fue. Es demasiado poderoso para que se vaya así nomás y sin decir adiós, sobre todo, ¿no? Triste, pero cierto, ¿no? Entonces, por eso ya saben por qué se llama el colega SAT también en el canal. Si Banzer o Germán Buch estarían aquí, nos dirían qué hacer. Y bueno, Alejandro también le respondía. Germán Buch era un zurdo. Básicamente hizo lo que está haciendo Arce. Lo único bueno es que como cruceño ayudó a su departamento dándole más regalías, ¿no? Y bueno, pues ese ha sido el video del día de hoy, estimados colegas. Recuerden no tener pena por estos angelitos, porque al final del día, y como se los he demostrado en los últimos 4 o 5 años, incluso podríamos ver muchos otros casos más, pero por temas prácticos y porque es ya un poquito tarde para mí, tengo que levantarme mañana temprano, no sé qué tanto valdrá la pena tener un Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral como cuarto poder del Estado, si realmente nunca tuvo, y aparentemente tal vez nunca tendrá también la autonomía suficiente, ni siquiera la autonomía, la capacidad de hacer las cosas o no hacerlas, o hacerlas bien al menos. Es lo único que se les exige. Y veamos cómo nos va con el TREP. Quería hablar del TREP, porque teóricamente el Tribunal Supremo Electoral no ha garantizado, pero sí por lo menos ha dado pistas de que para las elecciones de 2025 se va a emplear nuevamente el TREP, que para quienes no lo sabían fue justamente el sistema donde se pudo identificar a un inicio, a muy tempranas días, semanas, cuando empezó el conteo de votos, de que había una gran diferencia entre lo que te decía el TREP y lo que te decían los resultados oficiales. Que si bien los resultados que estaban en el TREP no eran vinculantes con el cómputo oficial,
¿Por qué no tendrían que serlo? ¿Por qué tendría que haber una distancia tan grande entre estos elementos? Siendo el TREP de revisión rápida incluso. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar con el TREP y si se va a terminar implementando o no. Y si no se implementa, pues bueno, ya saben de quién es la responsabilidad. Estimados colegas, ese ha sido el video del día de hoy. Me gustará hacer más adelante otro tipo de videos así, tipo editoriales, hablando un poquito más sobre las instituciones, algunos problemas un poquito más concretos, cuando no haya noticias muy relevantes de las cuales comentar. Como les digo, el tema de Evo Morales queda para 10 minutos, incluso para un post en texto solamente, y es por eso que le he querido dedicar este video al Tribunal Supremo Electoral, o al menos en parte. Y aquí yo voy a hacer un poquito de autopublicidad. Voy a hacer un pequeño corte también acá. Bueno, yo concretamente el 12 de septiembre de 2024, dentro de la saga, había prometido hacer una playlist. Lo voy a hacer ahora y se las voy a dejar también en la sección de comentarios. Una playlist donde, para armar justamente todos los antecedentes que llevaron a la crisis política de octubre-noviembre de 2019, hice 2 videos concretos muy interesantes de ver, al menos desde mi perspectiva, y de las cuales también me siento orgulloso. El primero haciendo una revisión a profundidad de lo que pasó en el 21F y los resultados de la habilitación de Evo Morales como candidato para las elecciones de octubre de 2019. Y el otro video que están viendo acá de fondo, que yo lo había titulado Bolivia y su democracia de cartón, elecciones a la medida del poder, hablaba precisamente del rol del Tribunal Supremo Electoral y todo lo que había ido pasando hasta las elecciones de 2019 y porque yo ya empezaba a desconfiar del Tribunal Supremo Electoral y del sistema democrático como tal. No nos olvidemos que durante toda la campaña que pasó en 2019, el Tribunal Supremo Electoral nunca quiso ver también cuando el movimiento socialismo cometía, no era parte de una competencia justa precisamente, y se hacían denuncias al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Supremo Electoral, bien, gracias. Entonces yo les recomiendo también ver este videíto que tuvo nomás sus visualizaciones, pero me encantaría que tuviera muchísimas más. Como les digo, el nombre es Bolivia y su democracia de cartón y lo subí el 12 de septiembre de 2024. Entonces, como les digo, lo último ya del video es, les recomiendo ver este otro video que lo voy a dejar acá en la parte de abajo como recomendación para quienes quieran ver ese otro video también. Este video concretamente dura 18 minutitos también y hago un repaso más o menos a el papel del Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral también, y pues bueno, qué tipo de democracia te puede ofrecer un sistema como este. Así que un saludo, queridos colegas, muchísimas gracias por ver el video. Empezamos todavía tibio esta semana, ¿no? Todavía no hay muchas noticias muy relevantes al respecto, que seguramente se van a ir dando más cosas interesantes en los próximos días y lo vamos a comentar en el canal cuando sea necesario. Así que un saludo.